Había un camino de tierra que ella conocía bien, no porque lo hubiera recorrido antes, sino porque todos sus caminos se parecían. Polvo, silencio, y al final, una puerta que tarde o temprano se cerraría. Verónica caminaba con la bolsa sobre el hombro izquierdo y los ojos fijos en el horizonte. No miraba atrás. Hacía mucho tiempo que había dejado de mirar atrás. Eso, decía ella para sus adentros, era lo más peligroso que podía hacer una persona. Mirar hacia donde ya no existe nada que te espere. Tenía 28 años, aunque si la veías caminar así, sola, con esa quietud extraña en el cuerpo, podrías pensar que eran 40, o que simplemente no tenía edad, que era de esas personas que nacen ya cansadas. Y en cierto modo, así había sido. Nació en una casa que no era su casa, de una madre que no quiso ser su madre, en un pueblo donde todos sabían que era hija de nadie, aunque nadie lo dijera en voz alta. Esas cosas no se dicen, se insinúan. Se dejan caer entre las palabras como piedras pequeñas, y una niña que crece entre piedras aprende a caminar con cuidado, a no tropezar, a no quejarse cuando duele. Desde los 7 años, fregó pisos, lavó ropa, cargó cubetas, peló verduras hasta que los dedos se le agrietaban. No porque su familia fuera pobre, no exactamente, sino porque era la que sobraba, la que había llegado sin ser llamada, la que tenía que ganarse hasta el aire que respiraba. Nadie le preguntó nunca cómo estaba. Nadie le dijo que era lista cuando aprendió a leer sola, con un libro viejo que encontró debajo de una cama. Nadie celebró nada. Su vida era funcional, útil, como una herramienta. Y las herramientas no sueñan, o eso creían ellos. Pero Verónica sí soñaba. En silencio, cuando apagaban la luz y todos dormían. Soñaba con tener un lugar propio. No grande, no lujoso, solo un lugar donde nadie pudiera entrar a ordenarle que se levantara antes del amanecer. Un lugar donde el silencio fuera suyo. Ese sueño fue lo único que nadie pudo quitarle. Hasta que apareció el hombre que quiso quitarle hasta eso. Tenía 34 años cuando llegó a buscarla. Lo mandó la familia, aunque nunca lo reconocieron así. Dijeron que era una oportunidad, que era lo mejor que podía pasarle a una mujer como ella. Como si una mujer como ella fuera una categoría, una especie aparte que debía estar agradecida por cualquier cosa que se le ofreciera. Él no era cruel en el sentido que la gente entiende esa palabra. No gritaba, no golpeaba mesas. Era peor que eso. Era de los que controlan con la calma, con la mirada, con el tono de voz que te hace sentir que estás equivocada antes de haber terminado de hablar. Era de los que convierten a una persona en sombra y después se sorprenden de que ya no proyecte luz. Verónica lo vio claro desde el primer día, pero nadie quiso escucharla. Así que a los 21 años hizo lo único que podía hacer. Desapareció. Una noche, sin decir nada, con lo poco que tenía en una bolsa, se fue. Caminó hasta la carretera. Esperó a que amaneciera. Tomó el primer transporte que paró. No sabía a dónde iba. Eso también lo aprendió aquella noche. A veces, el destino no importa. Lo que importa es alejarse del peligro. Y así comenzó su vida en movimiento. 7 años. 7 años de pueblos, de patrones, de cuartos prestados, de camas que nunca se sienten propias. Aprendió a llegar, a adaptarse, a no hacer ruido. Aprendió a ser útil sin volverse indispensable, porque la indispensable atrae la atención, y la atención trae preguntas, y las preguntas traen el pasado. Y el pasado siempre llegaba. Siempre había alguien. Una mujer curiosa, un hombre que conocía al primo de alguien, una voz al teléfono que preguntaba cosas que no debería. Y entonces Verónica recogía sus cosas, volvía a la carretera, volvía a empezar. Había perfeccionado el arte de no existir. Pero algo, en ese camino de tierra, ese mediodía de cielo blanco y viento tibio, algo estaba a punto de cambiar.
Ella no lo sabía todavía. Iba pensando en la nueva casa de familia donde la esperaban, en si el cuarto tendría ventana, en si el patrón sería del tipo que pregunta demasiado o del tipo que ignora. Iba pensando en eso cuando la camioneta frenó a su lado. Era vieja, del color del polvo. El hombre que manejaba no la miró con esa curiosidad que ella reconocía de inmediato, esa mezcla de lástima y deseo que le resultaba tan familiar y tan odiosa. La miró de otra manera, como quien reconoce algo sin saber qué es todavía. ¿Va para el lado de las moras?, dijo él. Ella dudó. Siempre dudaba. Habían pasado demasiadas cosas para no dudar. Pero el sol estaba alto, los pies le dolían y todavía faltaban varios kilómetros. Subió. El hombre se llamaba Rodrigo. Lo dijo sin más, sin preguntarle el nombre a ella primero, lo cual fue un buen signo. Era delgado, de manos callosas y ojos oscuros que miraban la carretera con una concentración que parecía ir más allá de la carretera misma, como si manejara hacia un lugar que no estaba en el mapa. Viajaron en silencio varios minutos. Verónica miraba por la ventanilla. Él no hacía preguntas. Eso también era raro. La mayoría de la gente que la llevaba en el camino necesitaba llenar el silencio. Necesitaba saber quién era, de dónde venía, a dónde iba y por qué sola. Rodrigo no necesitaba nada de eso. Pero había algo más. Algo que Verónica notó sin querer. Una tensión muy quieta en la mandíbula. Una manera de apretar el volante que no era nerviosismo, sino costumbre. La costumbre de alguien que aprendió a contenerse tanto que ya no sabe hacerlo de otra forma. Era el cuerpo de un hombre que carga algo desde hace tiempo y ya dejó de contarlo. Fue ella, sin pensarlo, quien habló primero. ¿Usted es de las Moras? Nací allí. Vivo allí todavía, dijo él. Como si eso fuera una condena leve de la que no tenía ganas de escapar, pero tampoco de justificar. Ella asintió. Siguieron en silencio. Fueron 40 minutos. Al final, cuando la camioneta se detuvo frente a una casa grande de paredes blancas, él dijo, sin mirarla, «Espero que le vaya bien aquí». No fue una frase amable de protocolo. Fue otra cosa. Fue como si hubiera querido decir algo más y se hubiera detenido justo antes. Como si supiera que ciertos deseos se gastan si se dicen demasiado pronto. Verónica bajó, cerró la puerta y no miró atrás. Pero algo se había movido, muy adentro. Algo pequeño, casi insignificante. Como cuando una piedra que llevas mucho tiempo cargando se corre 1 milímetro de lugar. Duele menos, pero también te hace consciente de que siempre estuvo ahí. Lo que Verónica no sabía todavía, lo que nadie le contó ese primer día, era la historia de ese hombre. La historia que todas las Moras conocía y que circulaba en el pueblo, como circulan ciertas cosas, sin que nadie la diga completa, pero presente en cada conversación, en cada silencio, en cada mirada que se cruzaba cuando alguien mencionaba su nombre. Rodrigo había amado a su esposa con esa clase de amor que no calcula. El tipo de amor que no pone condiciones porque no se le ocurre que las condiciones puedan ser necesarias. La amó así, completamente, sin reservas. Y eso, que debería haber sido su fortaleza, se convirtió en su punto ciego. Porque mientras él amaba de esa manera, otras cosas estaban pasando. El pueblo lo sabía. Eso era lo que más dolía después, cuando uno lo miraba en retrospectiva. Los vecinos sabían. Las mujeres del mercado sabían. Los amigos sabían o sospechaban, y callaban con esa cobardía específica de quien no quiere ser el mensajero de algo que va a destruir a alguien. Y Rodrigo seguía adelante, trabajando, construyendo, amando, sin ver lo que se murmuraba a sus espaldas. O quizás no tan ajeno. Quizás había señales que vio y no quiso ver. Eso también es posible. Eso también es humano. Su esposa quedó embarazada por segunda vez. Rodrigo
recibió la noticia con alegría genuina. Ya tenían a su hija mayor, Lucía, una niña de 4 años con el pelo siempre enredado y una energía que llenaba cualquier espacio. Un segundo hijo parecía una bendición. Pero algo no estaba bien. Algo que él no supo nombrar, pero que sintió, de esa manera en que el cuerpo sabe cosas que la mente todavía se niega a procesar. El bebé nació, un varón. Y 3 semanas después, Rodrigo se despertó una mañana y la cama estaba vacía. La mitad del ropero, también. Una carta corta sobre la mesa de la cocina, que él leyó una sola vez y nunca más. Y la cuna del recién nacido, vacía también. Se había ido. Con el bebé. Con el otro hombre. El hombre de otro pueblo que llevaba meses apareciendo en las moras, con excusas que todo el mundo entendía menos, o fingía no entender. El propio Rodrigo. Se los llevó a los dos, al amante y al niño recién nacido, y dejó a Lucía. Rodrigo se quedó parado frente a esa cuna vacía durante un tiempo que no supo medir. Lucía dormía en su cuarto, ajena a todo, con esa inconsciencia hermosa de los niños que todavía no saben que el mundo puede romperse de un momento a otro. Y él estaba ahí, solo, con algo que no era exactamente dolor, porque el dolor tiene forma, y esto no la tenía. Era más grande que eso. Era la clase de cosa que te cambia la arquitectura por dentro sin que lo notes hasta mucho después, cuando intentas pararte derecho y descubres que algo ya no está donde estaba. Hubo un pensamiento que no pudo evitar. Un pensamiento que llegó sin ser llamado, en las horas oscuras de esas primeras noches, mientras caminaba por la casa con Lucía en brazos para que no llorara. Un pensamiento que nunca le dijo a nadie, que guardó en el lugar más cerrado de sí mismo. El pensamiento era este. ¿Era mío? No lo sabía. No tenía manera de saberlo. Y nunca lo sabría, porque el niño se había ido con ella, hacia un lugar que Rodrigo no conocía ni quería conocer, y esa pregunta iba a quedarse sin respuesta para siempre. Eso fue quizás lo más difícil de cargar. No la traición, no el abandono, no la humillación pública de que todos supieran antes que él, sino esa pregunta sin respuesta. Ese niño que podía haber sido suyo y que quizás nunca lo fue, pero que de todas formas había existido, había respirado, había estado 3 semanas en su casa, y ahora no estaba. Perder algo que quizás nunca fue tuyo. No hay palabras exactas para eso. La lengua no llega. El pueblo habló durante meses. Claro que habló. Y Rodrigo lo escuchó todo, o lo imaginó todo, que viene a ser casi lo mismo. Aprendió a caminar entre esas miradas con la cabeza en alto. No por orgullo, sino porque no le quedaba otra. Lucía lo necesitaba. Lucía se despertaba por las mañanas y lo miraba con esos ojos grandes y confiados, sin saber que su padre estaba reconstruyéndose por dentro, ladrillo por ladrillo, en silencio. Y eso fue su ancla. Eso fue lo que lo mantuvo en pie. 3 años después de esa mañana de cuna vacía, paró su camioneta al lado de una mujer que caminaba sola por un camino de tierra. La miró, y en ella reconoció algo que no supo nombrar, algo familiar, algo que tenía que ver con cargar peso invisible y seguir caminando de todas formas. No supo todavía qué era, pero no se le olvidó. La casa de don Esteban Fuentes era de las que impresionan sin proponérselo. No porque fuera un palacio, sino porque tenía esa solidez de las cosas que llevan décadas en el mismo lugar y no piensan moverse. Paredes gruesas, árboles viejos, un silencio que no era vacío, sino lleno de años. Don Esteban era un hombre de 60 y tantos, con el pelo blanco y la mirada directa de quien ha tomado muchas decisiones y no ha perdido el sueño por ninguna. No era simpático en el sentido fácil, era justo, que es algo distinto y más difícil. Le explicó el trabajo con precisión, las tareas, los horarios, las reglas de la casa, sin rodeos, sin adornos. Verónica escuchó con atención y pensó: puedo trabajar para este hombre.
Puedo ser invisible aquí el tiempo suficiente. Lo que no había calculado era a la niña. Lucía tenía 7 años y el pelo siempre enredado, y una manera de aparecer de la nada que hacía que uno se preguntara si los niños tenían la capacidad de materializarse directamente al lado de uno sin hacer ruido. Apareció así esa primera tarde, mientras Verónica doblaba ropa en la sala. La miró. Verónica la miró. ¿Sabes coser?, preguntó la niña. Sin saludar, sin preámbulo, como si fuera la pregunta más natural del mundo. Algo sé, dijo Verónica. Yo quiero aprender. El abuelo dice que no tiene tiempo. Y la señora Hortensia dice que ya estoy grande para andar con agujas. Verónica miró a la niña un momento. Esa manera de decir las cosas, directa, sin drama, con esa lógica aplastante de los niños que todavía no saben que hay cosas que no se dicen. Algo le apretó el pecho. No supo qué. Mañana te enseño el punto básico, dijo. Si tu abuelo no tiene nada en contra. La niña sonrió. Una sonrisa enorme, desproporcionada para la cara pequeña que tenía. Y Verónica se dijo a sí misma: cuidado, no te encariñes, sabes cómo termina esto. Pero hay cosas que una persona se dice y el corazón no escucha. Las tardes de costura comenzaron al día siguiente y no pararon. Lucía aprendía rápido, con esa concentración feroz de los niños que quieren algo de verdad. Verónica le enseñaba con paciencia, con una voz baja y tranquila que ella misma no reconocía como propia. Era la voz que hubiera querido escuchar de niña, la que nadie le había dado. Le enseñó el punto de cadeneta, el punto de cruz, cómo enhebrar una aguja sin frustración, cómo tensar el hilo sin que se rompa, cómo empezar de nuevo cuando algo sale mal, sin tirar todo por la ventana. Eso último lo decía con más fuerza de la necesaria, y Lucía la miraba con esos ojos grandes y preguntaba: ¿por qué siempre dices eso? Que hay que empezar de nuevo, porque es lo más importante que existe, decía Verónica. Y la niña asentía, muy seria, como si estuviera guardando esa frase en algún lugar especial dentro de su cabeza. Las semanas pasaron. Verónica comenzó a conocer el ritmo del pueblo, los días de mercado, los vecinos que saludaban y los que no, las horas en que don Esteban desayunaba y las horas en que prefería no ser interrumpido. Aprendió a moverse en ese mundo como lo hacía en todos, sin roces, sin ruido, con la eficiencia invisible de quien sabe que su permanencia depende de no molestar. Pero había algo distinto en las moras, algo que no lograba identificar del todo. Tardó un tiempo en entender que era Rodrigo. No era que lo viera seguido. Al contrario, lo veía poco. Pasaba por la casa de don Esteban a dejar encargos, a hablar de negocios, de asuntos que Verónica no terminaba de entender del todo. Y cuando la veía, la saludaba con la misma economía de palabras con que hacía todo. Sin ceremonia, sin mirarla de más, pero tampoco de menos. Era eso lo que la desconcertaba. La mayoría de los hombres la miraban de una manera que ella sabía descifrar. Con deseo, con lástima, con sospecha, con indiferencia calculada. Rodrigo la miraba de una manera que no entraba en ninguna de esas categorías. La miraba como se mira a alguien que uno reconoce sin saber de dónde. Un día, sin planificarlo, coincidieron en el mercado. Él cargaba cajas. Ella buscaba hilo para Lucía. Se encontraron en el pasillo de los tejidos y ambos se detuvieron al mismo tiempo. «Hola», dijo él. «Hola», dijo ella. Y eso fue todo por un momento. Pero en ese silencio pasó algo. No algo dramático. No algo que se pudiera señalar con el dedo. Simplemente pasó, como pasan ciertas cosas, sin permiso y sin anuncio. «¿Cómo va con don Esteban?», preguntó él. «Bien. Es un buen patrón». Rodrigo asintió. Luego dijo, casi sin pensarlo: «Lucía habla mucho de usted». Verónica no supo qué responder a eso. Sintió algo caliente en el pecho, algo que no era orgullo exactamente, pero se le parecía. «Es una niña muy lista», dijo al final. «Sí», dijo él. Y en su voz había algo que no era solo acuerdo.
Era algo más oscuro, más viejo. El amor de un padre que sabe que no puede dar todo lo que una hija necesita y vive con eso. El amor de un hombre que se quedó solo con una niña de 4 años y tuvo que aprender a hacerlo todo sin saber cómo se hacía. Verónica lo entendió sin que él lo dijera, porque ella también sabía lo que era cargar algo que nadie ve, pero que pesa igual. Se despidieron. Cada uno siguió su camino. Pero Verónica, esa noche, tarde, cuando la casa dormía y ella estaba sentada en el borde de su cama, con el hilo entre los dedos, pensó en él. No con anhelo. Todavía no. Con algo más parecido a la curiosidad o al reconocimiento. La sensación de que en el mundo hay ciertos tipos de soledad que se parecen tanto entre sí que cuando se encuentran se reconocen de lejos. Como animales del mismo tipo. Como heridas del mismo origen. Pasaron 2 meses. Y entonces apareció la señora Clemencia Vargas. Clemencia Vargas era de esas personas que habitan cada pueblo como si hubieran sido creadas específicamente para ese lugar. Gruesa, bien vestida, con una voz que parecía diseñada para llenar habitaciones sin necesidad de esfuerzo. Sonreía mucho, sabía de todo, conocía a todos, y tenía esa capacidad especial, cultivada con años de práctica, de hacer daño con una naturalidad tan perfecta que la víctima muchas veces ni se daba cuenta hasta que ya era demasiado tarde. La primera vez que Verónica la vio fue en la misa del domingo. Clemencia la miró con esa mirada específica que tienen ciertas mujeres para las otras. No de arriba abajo, no tan burda. Era más sutil, la mirada que cataloga, que archiva, que dice, «Te estoy guardando». Verónica lo notó. Lo notó y lo ignoró, porque había aprendido a ignorar ese tipo de cosas. Pero algo en su estómago se apretó. Lo que no sabía era que Clemencia ya había empezado a preguntar. Eso era lo que hacía. Preguntar. Con la dulzura de quien solo tiene curiosidad, con la paciencia de quien sabe esperar. Llamaba a este y a aquel. Tejía hilos de información de distintas fuentes, hasta que la historia completa aparecía frente a ella como un bordado terminado. Le tomó 3 semanas, 4 llamadas, 2 cartas, y entonces supo todo. La historia de Verónica. El hombre del que había escapado. La familia que la había rechazado. Los pueblos que la habían expulsado. Todo. Clemencia Vargas era de las que creen que la información es un bien que debe circular. Que guardar un secreto es casi una traición a la comunidad. Que la gente tiene derecho a saber con quién convive. Lo decía así, con esa serenidad de quien se cree en el lado correcto de la moral. Fue primero a hablar con don Esteban. Verónica estaba en la cocina cuando escuchó las voces. No distinguía las palabras, pero sí el tono. El tono de cuando alguien está entregando algo que no le pertenece como si fuera un regalo. Se quedó quieta. Esperó. Esa noche, don Esteban la llamó a su estudio. Se sentó frente a ella con la misma mirada directa de siempre, pero con algo añadido. No era crueldad. Era esa incomodidad específica de los hombres decentes que tienen que hacer cosas que no les gustan porque el mundo así lo pide. Verónica, dijo. He recibido cierta información sobre su pasado. Ella no dijo nada. Esperó. Entiendo que su situación es complicada, y no voy a juzgar lo que no conozco bien, pero tengo que pensar en la casa, en Lucía, en lo que la gente... Se detuvo. Buscó las palabras. Verónica lo ayudó. Ya entiendo, don Esteban. No es que yo... No tiene que explicar nada. Mañana me voy. Lo dijo sin drama, sin llanto, porque hacía mucho tiempo que Verónica había aprendido a no gastar lágrimas en lo que no puede cambiarse. Las lágrimas son un recurso escaso. Hay que administrarlas. Esa noche empacó en la oscuridad. Doblaba la ropa con la misma precisión de siempre, metódica, sin apuro. Y pensaba, otra vez, ¿cuántas veces más? ¿Cuánto tiempo más puede durar esto? No lo pensaba con desesperación.
Lo pensaba con el cansancio sereno de quien lleva tanto tiempo en la misma situación que ya no le resulta sorpresiva. Solo, pesada. Fue Lucía quien la encontró. Apareció en la puerta del cuarto, pasadas las 2 de la madrugada, descalza, con el pelo revuelto y los ojos muy abiertos. ¿Te vas?, dijo. Verónica se detuvo. La miró. Sí, mi amor. ¿Por qué? ¿Qué se le dice a una niña de 7 años? ¿Qué palabras existen para eso? Porque a veces las cosas no salen como queremos, dijo Verónica. Pero eso no significa que estén mal. Significa que hay que seguir buscando el lugar correcto. Lucía se quedó mirándola un momento. Luego caminó hasta ella y le dio algo. Era el primer bordado que había hecho. Un cuadrado de tela blanca con flores azules, tosco, desigual, lleno de nudos en el reverso. Pero hecho con esa concentración feroz que Verónica le había visto siempre. Para que te acuerdes de cómo se empieza de nuevo, dijo la niña. Y eso sí la rompió. Eso sí. Se le llenaron los ojos. Tragó. Tomó el bordado y lo guardó con más cuidado del que había puesto en cualquier otra cosa que había guardado en su vida. La mañana siguiente salió antes del amanecer. No supo cómo se enteró Rodrigo. Quizás, Lucía le dijo. Quizás, alguien del pueblo. Quizás, en los pueblos pequeños, ciertas noticias viajan solas, sin necesitar mensajero. Lo cierto es que estaba en el camino cuando ella empezaba a caminar. Parado frente a su camioneta, con los brazos cruzados, mirándola venir. Verónica se detuvo. ¿Qué está haciendo usted aquí?, dijo. Él no respondió de inmediato. La miró de esa manera suya, esa manera que no clasificaba ni catalogaba, que simplemente miraba. Escuché lo que pasó, dijo al fin. No es asunto suyo. No, no lo es. Pero igual quiero hablar. Ella lo miró. Quiso seguir caminando. Pero había algo en la manera en que él estaba ahí, sin urgencia, sin drama, simplemente presente, que hizo que los pies no se movieran. ¿De qué quiere hablar?, dijo. Rodrigo respiró despacio. Luego dijo algo que ella no esperaba. Yo tengo una casa grande. Más grande de lo que necesito para 2 personas. Tengo trabajo que puedo ofrecerle. Trabajo real, no caridad. Verónica lo miró sin entender del todo. Él continuó. Lucía necesita a alguien. Usted lo sabe. Yo no sé coser. No sé ser paciente de la manera que ella necesita. Usted sí. Eso no es suficiente razón para... No he terminado, dijo él, sin elevar la voz, simplemente firme. Verónica cerró la boca. Yo sé lo que es estar solo, en el lugar equivocado, dijo Rodrigo. Sé lo que es cargar algo que la gente no entiende. No le estoy pidiendo que me cuente nada. No le estoy pidiendo que confíe en mí todavía. Le estoy ofreciendo un techo, trabajo digno, y alguien que no va a salir corriendo cuando las cosas se compliquen. Ella lo miró durante un momento largo, y pensó, sin querer pensarlo, en lo que había escuchado sobre él desde que llegó a Las Moras. Los fragmentos de conversaciones que se cortaban cuando ella se acercaba, las miradas que se cruzaban cuando alguien mencionaba su nombre, la historia que nadie le había contado directamente, pero que había llegado igual, en pedazos, de la manera en que llegan las historias en los pueblos pequeños. Supo que su esposa lo había dejado, que había otro hombre, que se fue y se llevó al recién nacido, ese bebé de apenas 3 semanas de vida, que dejó a Lucía atrás, como si la niña fuera un objeto que no cupiera en la nueva vida que había elegido, que todo el pueblo lo había sabido antes que él, o al mismo tiempo, pero nadie tuvo el valor de decírselo, y que él se quedó ahí, con su hija de 4 años, y esa pregunta que nunca iba a poder responder del todo. Si ese niño que se llevaron era suyo o no. Si había perdido a un hijo que era su sangre, o a un hijo que nunca lo fue. Sin manera de saberlo. Sin manera de cerrar eso. Y aún así, se había quedado. En Las Moras. Con Lucía. Con su trabajo, y con la cabeza en alto. Y esa quietud en la mandíbula que Verónica había notado desde el primer día en la camioneta. Lo entendió entonces.
Entendió de qué estaba hecho ese silencio. ¿Y qué va a decir la gente?, dijo Verónica. Él se encogió de hombros, con esa economía de gesto que lo caracterizaba. Lo que siempre dicen. Lo mismo de siempre. Eso le va a costar, dijo ella. Ya le está costando. Yo soy el tipo de persona que trae problemas a donde llega. Rodrigo la miró directamente, y cuando habló, lo hizo con esa calma de quien ha pensado mucho una cosa antes de decirla. Los principios no son algo que se practica solo cuando es conveniente. Si uno cree en algo, lo cree cuando duele también. De lo contrario, no es un principio. Es solo comodidad. Verónica no supo qué decir a eso. Era la primera vez, en mucho tiempo, que alguien le decía algo que no podía refutar. No porque no tuviera argumentos, sino porque en el fondo sabía que era verdad. Voy a pensar, dijo al final. Rodrigo asintió. Sin presión, sin celebrar. La camioneta está aquí, dijo simplemente, por si decide que sí. Y esperó. Verónica caminó unos pasos hacia adelante. Se detuvo. Miró el camino que se extendía frente a ella. Otro camino de tierra, otro horizonte sin nombre, otro comienzo que terminaría igual que todos los anteriores. Pensó en Lucía, en el bordado de flores azules que llevaba en la bolsa. Pensó en la manera en que Rodrigo la había mirado. Sin lástima, sin condescendencia, como un igual. Pensó en 7 años de caminos iguales a este. Y pensó, ¿cuántos más? Se dio vuelta. «Está bien», dijo, y caminó de vuelta hacia la camioneta. No fue fácil. Nada en lo que valió la pena fue fácil. El pueblo habló. Por supuesto que habló. Y hay que entender qué significa eso en un lugar como Las Moras, donde la memoria colectiva es larga y precisa y no perdona fácilmente. Ya tenían la historia de Rodrigo guardada con todo detalle. La esposa, el otro hombre, el bebé recién nacido que se llevó, la niña que dejó, la pregunta que nadie se animaba a decir en voz alta, pero que todos pensaban. Y ahora había una mujer nueva en su casa, una mujer con su propio pasado, que Clemencia Vargas ya se había encargado de hacer circular con la eficiencia de siempre. La combinación era demasiado tentadora. Rodrigo perdió 2 contratos ese primer mes. Clientes que habían trabajado con él durante años y de pronto encontraban excusas para no renovar. Amigos que empezaron a aparecer menos. Vecinos que cruzaban la calle antes de llegar a su puerta. Él no dijo nada. No se quejó. No le explicó a nadie lo que había hecho ni por qué. Simplemente siguió. Verónica lo veía y sentía algo que no sabía cómo nombrar. Era incómodo. Ese tipo de incomodidad que produce la bondad cuando uno no está acostumbrado a recibirla. Como una luz demasiado directa después de mucho tiempo en la oscuridad. Cierra los ojos. Duele, pero no quieres que se apague. Ella hacía su trabajo. Cuidaba la casa. Seguía enseñando a Lucía. Cocinaba. Arreglaba. Mantenía la distancia necesaria porque necesitaba mantener la distancia. Necesitaba recordarse que esto también podía terminar, que también podía romperse. Pero Rodrigo no se rompía. Un día, semanas después, ella lo encontró en el taller trabajando en algo de madera a altas horas de la noche. Una silla pequeña, del tamaño justo para Lucía. La estaba lijando con una paciencia que ella reconoció de inmediato. Era la misma paciencia con que ella enseñaba el punto de cruz. La paciencia de alguien que sabe que las cosas buenas no se apresuran. Se quedó mirando desde la puerta sin que él la viera. Y en ese momento, sin buscarlo, sin pedirlo, algo en Verónica se dio. No todo. No de golpe, sino un poco. Como cuando el hielo empieza a fundirse no por el calor, sino simplemente porque el invierno terminó. ¿No puede dormir?, dijo él, sin levantar la vista. Ella no se sorprendió de que la hubiera notado. No mucho, dijo ella. Él siguió lijando. Ella se acercó y se sentó en el banco de al lado. No dijeron nada por un rato. No era un silencio incómodo,
sino el tipo de silencio que existe entre personas que ya no necesitan llenar el espacio con palabras para demostrar que están presentes. ¿Cómo lo hizo? Dijo Verónica de pronto. Quedarse aquí. Después de todo. Rodrigo dejó la lija sobre la mesa. Miró la silla un momento antes de responder. No lo decidí de una vez, dijo. Lo decidí cada mañana. Me levantaba y decidía quedarme ese día. Y al día siguiente lo volvía a decidir. Así, durante mucho tiempo. ¿Y Lucía? Él asintió despacio. Lucía era la razón de que la decisión fuera más fácil. No porque no doliera, sino porque había algo más importante que el dolor. Algo que me necesitaba de pie. Verónica lo miró. Pensó en lo que cargaba ese hombre. En la esposa que se fue. En el bebé que se llevó. En la pregunta que nunca iba a tener respuesta. Esa pregunta que los dos sabían pero que nadie en el pueblo se animaba a decir directamente. Si ese niño era de él o del otro. Si lo que perdió era su hijo o era la ilusión de su hijo. Esa diferencia que en el fondo no cambia nada y al mismo tiempo lo cambia todo. ¿Piensa en el niño?, dijo ella, en voz baja. Rodrigo tardó. Tardó mucho. Todos los días, dijo al final. No sé si era mío. Probablemente nunca lo sepa, pero estuvo en mi casa. Lo cargué en brazos, y eso no se borra con no saber. Silencio. Lo más difícil, dijo él después, no fue que se fueran. Fue que todos lo sabían antes que yo. Esa parte me costó más que cualquier otra cosa. Caminar por el pueblo sabiendo que en cada conversación que se cortaba cuando yo llegaba, en cada mirada que se desviaba, había algo que yo era el último en ver. Verónica escuchó sin interrumpir. Yo nunca tuve a nadie que me viera, dijo ella después de un rato. De pequeña. Nadie que dijera, estás ahí, importas, eres suficiente. Y aprendí a no necesitarlo. O eso creí. Y ahora, dijo él. Ella tardó. Ahora no sé, dijo. No sé si sigo sin necesitarlo o si solo aprendí a fingir muy bien que no. Rodrigo la miró. Con esa manera suya, sin catalogar, sin juzgar. Creo que saber que uno necesita algo, dijo, ya es la mitad del camino. Verónica no respondió, pero tampoco se levantó y se fue. Se quedó ahí, en el banco del taller, mientras él terminaba de lijar la silla. Y cuando apagaron la luz y fueron cada uno a su cuarto, algo había cambiado entre ellos. Algo leve, casi imperceptible, pero real. Las cosas reales siempre empiezan así, sin ruido. Los meses que siguieron fueron de esos que no se recuerdan por sus eventos, sino por su textura. El tipo de meses que uno entiende mucho después, cuando los mira desde lejos y dice, ahí fue cuando algo empezó a sanar. Verónica empezó a conocer las moras de otra manera. No como alguien que estudia el terreno para sobrevivir, sino como alguien que empieza a habitarlo. Aprendió que la verdulera del mercado se llamaba Rosario y tenía una hija con talento para la música, que el perro del vecino ladraba solo cuando había viento del norte, que los martes llovía casi siempre, aunque el cielo amaneciera despejado. Pequeñeces. Detalles sin importancia. Pero los detalles sin importancia son los que hacen que un lugar se sienta propio. Lucía florecía. Eso era lo que más le dolía de manera dulce a Verónica. Verla florecer. Porque era como verse a sí misma en una versión alternativa. La versión que podría haber sido si alguien hubiera estado ahí. Si alguien hubiera tenido paciencia. Si alguien hubiera dicho, eres lista, eres capaz, eres suficiente. Le decía esas cosas. Se las decía con naturalidad, sin ceremonia, como parte de las tardes de costura o de las caminatas al mercado. Y Lucía las recibía con esa facilidad asombrosa de los niños que todavía no han aprendido a dudar de que merecen ser amados. Un domingo por la tarde, sin ningún motivo particular, Rodrigo le preguntó si quería caminar. No era una invitación elaborada, era simplemente eso, caminar. Por el camino que bordeaba el arroyo, entre los árboles que empezaban a cambiar de color.
sin destino. Verónica dijo que sí. Caminaron durante mucho tiempo sin hablar demasiado. Hablaron del arroyo, de los árboles, de si ese invierno iba a ser más frío que el anterior. Conversación de la que no se guarda nada porque no es para guardar, es para estar. Y en un momento, sin que ninguno de los dos lo planificara, sin preámbulo, sin drama, sus manos se encontraron, así nomás, como si siempre hubieran sabido dónde estaba la una respecto a la otra. Caminaron otro trecho con las manos unidas. Nadie dijo nada. No hacía falta. Lo que vino después fue difícil de maneras que Verónica no había anticipado. No los problemas de afuera, que siguieron, que no se terminaron de un día para el otro, sino los problemas de adentro. Los propios. Los que una persona carga tanto tiempo que ya no los reconoce como problemas, sino como parte de su personalidad. Como el miedo a quedarse, el miedo real, visceral, que le apretaba el pecho cada vez que algo iba bien. Porque el bien, en su experiencia, siempre había sido la antesala del golpe. Rodrigo lo notó. No dijo nada durante un tiempo. Lo notó y esperó. Porque era de los que entienden que el miedo no se cura con argumentos. Se cura con tiempo y con presencia constante. Pero un día, cuando ella estaba especialmente quieta, especialmente encerrada en sí misma, él se sentó frente a ella y dijo: «¿Qué pasa?» «Nada», dijo ella. El reflejo automático. Él la miró. «No tiene que decirme qué, pero sí quiero que sepa que puede». Ella tardó. Tardó mucho. Pero al final dijo: «Tengo miedo de que esto se termine». Él asintió despacio. «Yo también», dijo. «Pero hacer las cosas con miedo no las hace menos reales, solo las hace más duras». «¿Cómo sabes que no va a terminar?» «No lo sé», dijo. «Nadie lo sabe. Pero la única manera de asegurarse de que algo no existe es no construirlo. Y eso no parece una solución». Verónica lo miró durante un momento largo. «¿Eres terco?», dijo. «Sí», dijo él. «Pero tú también, así que estamos a mano». Y por primera vez en mucho tiempo, Verónica se rió. Una risa real, de las que salen del fondo, de las que duelen un poco porque no están acostumbradas a salir. Rodrigo la miró reírse. Y en sus ojos había algo que ella ya sabía reconocer. Era amor. Del tipo que no se apresura, del tipo que elige todos los días. Se casaron un año después. No fue una boda grande. No había razones para que fuera grande. Una ceremonia pequeña, en la sala de la casa, con las pocas personas que habían permanecido. Don Esteban, que había revisado su postura con el tiempo y había ido a pedir disculpas con la misma directedad con que hacía todo. Rosario la verdulera, que había resultado ser de las personas que prefieren conocer antes de juzgar. Y Lucía, con un vestido que ella misma había bordado, lleno de flores azules. Las mismas flores del primer bordado. Verónica lo notó y tuvo que apartar los ojos un momento. El pueblo siguió hablando durante un tiempo. Pero los pueblos pequeños tienen memoria corta para lo que no confirma sus peores instintos. Cuando Verónica y Rodrigo resultaron ser exactamente lo que parecían, cuando la casa funcionó, cuando Lucía creció sana y feliz, cuando los años pasaron sin el escándalo que todos habían predicho, el tema fue perdiendo interés. No porque la gente cambiara, sino porque la vida digna, sostenida en el tiempo, es más poderosa que cualquier rumor. Y ellos construyeron esa vida, no de golpe, no sin tropiezos, no sin las noches difíciles, las palabras que duelen, las viejas heridas que a veces se abren sin aviso, sino poco a poco, con la misma paciencia con que Verónica enseñaba el punto de cruz. Empezando de nuevo cuando algo salía mal, sin tirar todo por la ventana. Nació el niño 3 años después. Lo llamaron Mateo. Verónica lo cargó por primera vez y sintió algo que no tenía nombre en ningún idioma que ella conociera. Era miedo y era amor, y era esa responsabilidad enorme y extraña de tener algo completamente tuyo.
algo que nadie puede quitarte, porque pertenece al futuro. Lo miró durante un buen rato. Ese niño pequeño, tan nuevo en el mundo, y pensó, nunca vas a sentir que sobras. Lo pensó con una fuerza que le sorprendió. Una fuerza que venía de muy adentro, del lugar exacto donde había cargado durante años el peso de haberse sentido de más. Como si hubiera transformado ese peso en algo útil. Como si el dolor no se hubiera ido, sino que hubiera encontrado para qué servir. Rodrigo la miraba desde el umbral. Lucía miraba al bebé con esa intensidad de los niños que todavía no saben fingir indiferencia ante las cosas que les importan. ¿Cómo se va a llamar?, preguntó la niña. Mateo, dijo Rodrigo. Lucía lo consideró con seriedad. Está bien, dijo, pero yo le voy a enseñar a coser. Verónica soltó una carcajada. Rodrigo también, y por un momento la habitación estaba llena de eso, de risa y de luz de tarde, y de un bebé que dormía ajeno a todo, ajeno al mundo que había esperado sin saber qué esperaba. Pasaron los años. 15 años. No de golpe. Año por año, como pasan todas las cosas que importan. Lucía creció y se fue a estudiar a la ciudad, y volvía los veranos con más preguntas que cuando se había ido. Mateo aprendió a coser antes de aprender a montar bicicleta, para deleite de Lucía y para orgullo silencioso de Verónica. El pueblo cambió, como cambian todos los pueblos. Lentamente, sin que nadie lo note, hasta que un día miras alrededor y ya no reconoces exactamente el lugar de antes, aunque tampoco sea completamente distinto. Y Clemencia Vargas, que seguía siendo Clemencia Vargas, un día le dijo a Verónica en el mercado, con esa sonrisa suya: hay que reconocer que la familia de Rodrigo resultó bien. Verónica la miró. No sintió victoria. No sintió rencor. Sintió algo más tranquilo y más profundo. Sí, dijo simplemente. Resultó bien. Y siguió su camino. Esa noche, la noche de la que estoy hablando, la noche que importa, era un martes. Llovía, como casi siempre los martes en Las Moras. Una lluvia suave, sin urgencia, de esas que caen como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Estaban en la veranda. Los dos. Rodrigo en su silla de siempre, con una taza en la mano. Verónica a su lado, con los pies descalzos sobre la madera húmeda. Se escuchaba la lluvia. Se escuchaba a lo lejos a Mateo jugando adentro, con algo que hacía ruido. Se escuchaba el silencio de debajo de todo eso. El silencio bueno. El silencio que es tuyo. La mano de Rodrigo encontró la de Verónica. Sin preámbulo, como esa primera vez caminando junto al arroyo, como si sus manos siempre supieran dónde está la otra. Ella lo miró. Él miraba la lluvia. ¿En qué piensas?, dijo ella. En nada, dijo él. En todo. Ella asintió. Entendió. Porque ella también pensaba en nada y en todo. En la niña que había sido, en todos los caminos de tierra, en la bolsa sobre el hombro izquierdo, en la camioneta del color del polvo, que paró cuando ella no esperaba que parara nada, en el bordado de flores azules que todavía guardaba, que siempre guardó. Pensó en que hay vidas que empiezan muy torcidas y que, sin embargo, encuentran el camino, no porque alguien las enderece desde afuera, sino porque en algún momento la persona decide quedarse, decide dejar de huir, decide que el miedo no va a tomar la última decisión. Pensó en que el amor no siempre llega como uno lo imagina. A veces llega en una camioneta vieja, con pocas palabras y mucha constancia. A veces llega en forma de una niña con el pelo enredado que pregunta si sabes coser. A veces llega disfrazado de trabajo y de techo y de principios que se mantienen cuando duele. Y no dijo nada, porque no hacía falta. La lluvia siguió cayendo, suave y sin apuro, sobre las moras, sobre la veranda, sobre las dos manos unidas que no necesitaban ir a ningún lado, que ya habían llegado.